O bueno, que se lograron un montón de cosas. Para que por mi función técnico, los consultores colegiados, que son los promover el uso ético, es contarle. Bueno, entonces les comentaba de las metodologías que acabamos de ver, cómo cada una de ellas, las fases nos da la planeación. Si nosotros recorremos cada una de ellas de nuevo en el video, ustedes van a ver el proceso y el proceso es la planeación completa. Y en el proceso pueden incluir cualquier materia que dé ventaja en ese proyecto. No sé cuál de todos las metodologías les gustó más, a ver. Alguien que me quiera comentar. Pues nosotros, maestros, en la secundaria trabajamos el ciclo pasado con el aprendizaje basado en problemas. Porque en la escuela se presentaban, los niños no tenían como hábitos saludables. Y por ejemplo, desde la materia de tutoría, creo que vieron hábitos de higiene. Desde artes, cómo se expresaban, utilizando como la pintura para, no sé, algo así de la pintura, me acuerdo. En de química hicimos el plato del buen comer. Ese fue el que utilizamos, el aprendizaje basado en problemas por los hábitos. Y creo que en historia se veía cómo había evolucionado como la alimentación aquí en México, de los alimentos que antes tenían hasta lo que hemos comido, lo que comemos normalmente. Ese es el Mm. que yo he trabajado. Y ese se Ujú, me hace bien porque los niños pues vieron la respuesta, por así, el cambio inmediato en algo que ellos hacían. ujú. No, y aparte vincularon todo lo que iban aprendiendo en todas las demás áreas. Sí, y anteriormente ya habíamos trabajado con otro director, el de lo del Bicentenario de Jalisco o algo así, pero fue demasiado trabajo. Entonces esta vez nada más fuimos menos materias, pero pues estuvo mucho mejor porque no se cansaron tanto los alumnos y no fue un proyecto tan largo, porque cuando es muy largo ya ni ves los temas de tu currícula y se te hace interminable. Y esta vez era los maestros que se le puedan abonar al, ¿cómo se llama? Al proyecto son los que participan, los que no los metieron a fuerzas. Ujú. Y hay temas que no se pueden meter, o sea, hay temas que definitivamente, aunque queramos verlos dentro de una situación de proyecto, pues no se van a ver, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el segundo video, también igual ahí en el Classroom. Puede abrir ¿no? Luego tenemos a nuestra amante Gabriela Reynoso. Dejen ver dónde está. Y otro Paito David Ortega. Bueno, pues entonces ya llegamos se de hoy, ¿verdad? Tenemos otras estrategias como son las simulaciones, las estrategias en Lo inicio porque esta misma maestra hizo la segunda parte y ahorita vamos a ver en la segunda parte también parte de esos métodos. esta segunda sesión vamos a tratar como métodos y estrategias de indagación el trabajo de campo y los itinerarios didácticos. Además, trataremos otras estrategias como son las simulaciones, las estrategias empáticas, el aula invertida y la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. Además, indicaremos algunas tareas para desarrollar en el aula estos métodos de indagación y metodologías activas que hemos visto a lo largo de estos vídeos.
Deberéis estar atentos al icono amarillo que aparece en algunas de las diapositivas, porque este indica que ese contenido teórico deberá ser aplicado en el trabajo práctico. El trabajo de campo como estrategia de indagación propone la observación como principio metodológico para introducir y desarrollar nuevos conocimientos de aprendizaje. Es decir, la observación es el punto de partida para conocer la realidad y desarrollar el sentido crítico y facilitar la interacción profesor-grupo de alumnos. La secuencia didáctica general que se utiliza para introducir la observación como principio de aprendizaje parte de la motivación y la dirección de conocimientos previos para plantear interrogantes, formular hipótesis, preparar a la elaboración y guías de observación. Después se utilizará la salida como contexto de observación directa, se recogerá la información que se ha observado en la salida y después, a la vuelta al espacio de clase, se llegará a unas conclusiones y elaboración de los informes finales para poder comunicarlos y generalizar esa información aprendida. Es decir, como hemos visto en las estrategias anteriores, se basa en el método científico. Las salidas de campo son estrictamente necesarias para desarrollar ese principio de observación. No es necesario que tenga que ser una salida fuera del entorno escolar, sino que en el mismo espacio del centro educativo, ya puede ser el patio del colegio, se pueden también desarrollar pequeñas secuencias de enseñanza que permitan la observación. No obstante, una salida de campo sí que estará encaminado a que aumente la participación del alumnado en ese proceso de transmisión del conocimiento y han de cumplir las siguientes condiciones. Debe estar planificada a partir de una guía didáctica o una secuencia de enseñanza y el maestro siempre tiene que ser el guía de dicha experiencia. Si tenemos en cuenta el currículo educativo, este indica que dentro de las programaciones docentes se deberán incluir la relación de actividades complementarias para ese curso escolar. ¿Pero qué se entiende por actividades complementarias? Estas actividades son todas aquellas planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo. Todas estas actividades deberán ser evaluadas a efectos académicos y obligatorias, siempre y cuando no suponga un coste académico para el alumnado, que si no en este caso serán voluntarias. Además, si avanzamos un poquito más en ese análisis del currículo, tendremos que ver qué contenidos en torno a salidas de campo se concretan en el currículo educativo. En concreto, lo que aparece es un contenido dentro del área de ciencias sociales en el bloque de las huellas del tiempo, donde aparece nuestro patrimonio histórico y cultural, cuyo criterio de evaluación es valorar la importancia de los museos, sitios, monumentos históricos como espacios donde se aprende y se enseña, mostrando su actitud de respeto al entorno y a su cultura y apreciando la herencia cultural. Además, como resultado de aprendizaje evaluable, es decir, el estándar, debe ser que el alumnado asuma el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo, un resto arqueológico o un edificio de interés histórico-artístico. Para desarrollar estas salidas de campo en el aula, vamos a atender a la concepción que establece Vilarrasa. Esta autora determina que en función de la finalidad didáctica que se pretende en cada salida, esta estará ubicada en un momento de la secuencia de enseñanza o en otro, dividiendo tres tipos de actividades diferentes. Por un lado, la salida vivencial, cuya finalidad es ampliar vivencias del alumnado; la salida de experimentación, que es la que normalmente se realiza, es la salida de campo general, la que normalmente se concibe, que es basada en el trabajo experimental; la salida de participación, que tiene como finalidad formular y expresar conclusiones. A continuación vamos a ver unos mapas conceptuales donde vamos a diferenciar cada una de estas salidas. La primera salida de tipo vivencial se ubica en la fase inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad es plantear el problema, detectar o movilizar ideas previas o incluso despertar el interés del alumnado. A partir de esta primera salida, que se realizará en la fase inicial, a continuación en el aula se diferenciarán las distintas actividades en torno a la fase de desarrollo y la fase de síntesis. En la salida de experimentación, la salida se ubica como trabajo de campo en la fase de desarrollo y su finalidad es recoger datos, recoger información para identificar, cartografiar, medir, dibujar, fotografiar.
Dentro de esta salida, la secuencia de enseñanzas se centraría en una fase inicial donde se desarrollan actividades en el aula para definir y plantear el problema, conocer las ideas previas, plantear preguntas, motivar el interés, organizar el trabajo o establecer los objetivos de aprendizaje. A continuación, en la fase de desarrollo se desarrollaría la visita y después, al volver al aula, se desarrollaría la fase de síntesis para poder tratar esa información que se ha recogido en la salida de campo, formalizar conclusiones, consideraciones críticas de los resultados, así como valorar y formular alternativas o la elaboración de pequeños informes o proyectos. La última salida es la de participación social y se ubica en la fase de síntesis. Es decir, una vez que ya hemos establecido el problema en la fase inicial y organizado el trabajo y desarrollado este trabajo en la fase de desarrollo, se utiliza la salida para formular conclusiones o para establecer y valorar alternativas a lo aprendido. Además, también debe ser una salida que nos permita decidir y aplicar pautas de actuación, es decir, que nos permita proyectar, participar o comunicar aquello que hemos aprendido en las fases anteriores. Otras estrategias que podremos incluir dentro de nuestras secuencias de enseñanza serán las técnicas de simulación o estrategias empáticas. Estas nos permitirán reproducir o representar de forma simplificada una situación real o hipotética, ya sea un hecho social, un hecho histórico relevante, etc. Dentro de estas técnicas de simulación y estrategias empáticas encontramos la dramatización, que nos permite reproducir situaciones actuales, económicas, sociales, ambientales, geográficas, políticas o situaciones históricas a través de la participación de todo el grupo clase. Este permite que el alumnado también juegue un papel primordial en la toma de decisiones. La simulación, al final, también nos permitirá tener conciencia de los problemas, comprensión de los comportamientos que han sucedido en un hecho concreto y también imaginar posibles soluciones desde la creatividad a ese hecho que se está trabajando dentro de la simulación. Los juegos de rol también forman parte del conjunto de estas estrategias. Al final son lúdicos, imaginativos, interpretativos, colaborativos, narrativos y regulados. Regulados porque se rigen por unas reglas concretas que el alumno tendrá que tener en cuenta para desarrollar una historia, interpretar un papel concreto en un entorno simulado. Los beneficios principales de esta técnica es que permite el acceso al conocimiento de manera significativa, a través del juego poniéndose en el papel del personaje, hecho o acontecimiento que está representando. También es útil para memorizar, si es que es lo que se necesita. Mejora el empleo del cálculo mental, la promoción de la lectura y también una gran riqueza de vocabulario. Además, desarrolla la empatía y la tolerancia, así como la socialización. En el último bloque de estrategias encontramos el Flipped Classroom, el aula invertida. Esta estrategia lo que permite es invertir los métodos tradicionales de enseñanza, donde la instrucción propiamente dicha se da fuera del aula, es decir, en casa, y los deberes se dan dentro del aula. Al final, no sería una estrategia de indagación, no sería un método alternativo de enseñanza, sino sería el modelo tradicional, pero llevado a la inversa. Lo que se pretende con el aula invertida es que dentro del aula se desarrolle el trabajo, es decir, la tarea. Por tanto, permite el desarrollo del trabajo cooperativo, también permite adaptar el ritmo de aprendizaje de cada uno del alumnado, adaptándonos a los intereses y a las motivaciones de estos y también facilitando el acceso a las explicaciones. Para desarrollar esta estrategia dentro del aula se tendrá que tener en cuenta la planificación y el diseño previo de los materiales por parte del maestro. Esta estrategia presenta algunas limitaciones. Como ya hemos adelantado antes, la primera es que reproduce técnicas tradicionales. Otra de las limitaciones puede ser el acceso a Internet, pues el alumnado necesitará del acceso a Internet en casa, además de un dispositivo móvil o ordenador o cualquier tipo de recurso digital. Y también el papel del docente puede ser una limitación, porque si no desarrolla un papel de guía, no se estará proporcionando la finalidad didáctica que se pretende con esta herramienta. Un ejemplo de enseñanza en el paisaje lo podéis ver en este enlace de YouTube. En torno al uso del juego como recurso didáctico encontramos la gamificación,
que es la aplicación de técnicas propias de los juegos en ambientes no lúdicos, en este caso en el ámbito educativo, y el aprendizaje basado en juegos, que es el uso de juegos para aprender contenidos didácticos. Mora define la gamificación educativa como una metodología en la que el profesorado diseña una actividad de aprendizaje introduciendo elementos del juego, como pueden ser insignias, límite de tiempo, premios, para activar el pensamiento a través de retos, de competición, y con el fin de enriquecer la experiencia y dirigir o modificar el comportamiento. Mediante la gamificación se pretende hacer frente a la desmotivación, el aburrimiento y la falta de compromiso que suelen dificultar el aprendizaje. Para ello, el profesor siempre tiene que tener en cuenta qué quiere conseguir con ese proceso de gamificación, cómo lo va a desarrollar y por qué, es decir, los alicientes por los que el alumno se interesa. Un proceso de gamificación no tiene por qué llevar implícito el uso de la tecnología, es decir, nosotros podemos gamificar la clase utilizando tarjetas. Con simplemente unas tarjetas de cartulina podemos establecer estrategias para gamificar nuestro aula, o utilizando herramientas de juegos que no tienen por qué ser digitales, pueden ser también tableros o cualquier tipo de juego. Los pasos que se deberán seguir para gamificar el aula deberán ser el análisis del contexto, es decir, en qué entorno nos vamos a desarrollar, los aspectos que se deben de tener en cuenta, qué ideas previas contamos, qué necesitamos, qué necesidad surge en el aula para poder gamificarla. La dinámica de la clase, la edad, incluso la franja horaria, es decir, el horario que vamos a tener, el horario lectivo que vamos a tener para desarrollar esa gamificación. Además, nos tendremos que plantear unos objetivos, un diseño y una identificación de los recursos. Una vez que hagamos todo esto, debemos ejecutar las actividades aplicando en el aula los elementos gamificadores. Y por último, evaluar la puesta en práctica. Esta gamificación se puede desarrollar en una actividad concreta o puntual en cada una de las unidades didácticas dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de modificar alguna conducta o desarrollando una unidad didáctica completa gamificada. Todo dependerá de la finalidad didáctica y educativa que nos propongamos. Por último, podemos encontrar en las siguientes diapositivas algunas tareas para desarrollar en el aula con métodos de indagación y metodologías activas. Estas tareas están organizadas por capacidades: expresión escrita, expresión oral, el desarrollo de las matemáticas, las ciencias sociales, y aparecen diferentes tareas que se pueden desarrollar dentro de cada una de las secuencias de enseñanza que hemos explicado a lo largo de los vídeos. Bien, se fijan cómo los métodos alternos que tenemos se pueden aplicar en diferente forma. Ay, maestra, Dejen, por ejemplo, ajá, yo soy Juanita, maestra. ajá, Este, sí. yo, por ejemplo, estoy investigando sobre la gamificación y Ujú. realmente, pues es una metodología de las nuevas, ¿verdad? O sea, no se utilizaba antes, ¿verdad? Lo que busca la gamificación es que, por ejemplo, el alumno pues entre como en un juego que realmente va de la mano con el conductismo, porque, por ejemplo, en la gamificación implementamos estrategias de puntos extra, de medallas, de insignias. El punto es que cuando se realice la gamificación o la implementación de esta metodología, es que el alumno reciba una estimulación al momento, que reciba una estimulación al momento. Por ejemplo, anteriormente realizábamos el trabajo y nos lo revisaban la tarea hasta el día siguiente, entonces no recibía como tal el estímulo inmediato, que es lo que hace un juego. Cuando nosotros entramos a un juego, este, entramos a un juego, normalmente recibimos, pues sí, rápido como un beneficio, ¿no? Ganaste un punto, o hasta la musiquita es como de, sí, ganaste otro punto, ¿verdad? Sí,
Pero si te fijas, de todos modos, aún con todo lo que nosotros pudiéramos revisar, lo principal es llevar los pasos claros para tener un resultado, más que el ganar los puntos. Fíjense que pasa en todas las escuelas que los papás están más al pendiente, como que se fue y se vino, se fue y se vino el Sí, internet. maestra, perdón. Sí, perdón a mí. Sí, es que lo mismo que usted decía es establecer desde un principio como reglas, Ujú, cómo se juega el juego, qué puntos obtienes, ajá, qué se vale, qué no se vale. hacer el proceso completo para que sea precisamente una metodología para evaluar y no solamente que lo tomen como que va- vamos a jugar y a ver qué resulta y ya, sino que sea parte de que se den cuenta que están aprendiendo, ¿sí? Sí, es que de hecho la gamificación por eso tiene como pasos, o sea, nada, no nomás es como la implementación en sí, sino que es ese, como le reiteraba, es primero establecer acuerdos, qué reglas, que no, posteriormente tener el objetivo y así sucesivamente. No es como, ay, vamos a jugar todos y a ver qué sale, como usted dice, sino que va estructurado y es Ujú. como para hacerles como más llamativo el aprendizaje a los niños, ¿verdad? El hecho de conocer toda esta clase de métodos que ahorita vimos es precisamente para elegir en una diversidad de métodos cuál es el que ahorita me puede dar resultados y no casarme con uno siempre y llegar al aburrimiento como nos hicieron en nuestro tiempo de la didáctica de las ciencias sociales, donde ya no le veíamos nosotros ni siquiera la razón del estudio porque siempre eran que cuestionarios, que resúmenes, que preguntas y ya, o sea, hasta ahí se quedaba, no había un método ni tampoco un porqué ni en dónde se iba a aplicar. Entonces, el ver tantos métodos, el ver tantas formas es precisamente para tener nosotros otra razón para poder enseñar de manera diferente, ¿sí? No sé si alguien más tenga algo que decirnos. Si no, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Ya saben que de estos dos videos se los subí, pueden hacer cualquier cosa, pero tienen que ustedes revisar bien los métodos que vimos, que es lo principal de los videos, los métodos que vimos, las fases de cada método que se tienen que implementar como parte de una planeación. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan muy bonito fin. Gracias, Pues, maestra. maestra, cuídate mucho. Hasta luego. Pues, maestra. Mm, Gracias, maestra. Hasta luego.